Paz de Cristo, amados hermanos y amigos. Hoy en este día quiero compartir esta cápsula de bendición que se llama El verdadero conocimiento del Espíritu. En esta cápsula veremos cómo el apóstol Pablo confronta de manera indignada la falta de sensatez de los Gálatas, pues habiendo recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal y habiendo sido sellados con el Espíritu Santo, dudan de la fe, haciendo vano el sacrificio de Cristo, como muchos de nosotros en nuestros tiempos lo hacen. Muchas veces el cristiano tiene que pasar por tiempos de oscuridad y dificultad, pero confiando en la palabra de Dios para su dirección, vamos a llegar a nuestro destino seguros. La experiencia de ciertos pescadores en el Golfo de México ilustra esta verdad. Se habían alejado unas 5 millas de la costa en un pequeño bote en busca de su lugar preferido para pescar. Pasaron el día bien y no tuvieron ningún problema hasta la última hora de la tarde, cuando de repente se formó una densa niebla. Cuando se dieron cuenta de lo que ocurría y pusieron en marcha el motor para regresar, ya estaban inmersos en la niebla y la visibilidad era apenas de unos pocos metros. Con los corazones encogidos, trataban de ver dónde estaría la costa. En ese momento, uno de ellos recordó que tenía una brújula en el bolsillo. Aunque la diminuta aguja contradecía su propio sentido de dirección, acordaron seguirla. Estos hombres confesaron más tarde que se habían dicho unos a otros gritando para ahogar el ruido del motor: yo no creo que la brújula funcione. Con toda seguridad estamos yendo en otra dirección. Sin embargo, permitieron que la aguja les guiara. Después de lo que les pareció un tiempo increíble, divisaron por fin la silueta de la tierra firme. Con precisión exacta habían salido de la niebla y se hallaban solo a unos metros de donde habían partido. La palabra del Señor dice ahí en Gálatas 3 del 1 al 5: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a ver el punto número 1. ¿Por qué los Gálatas habían dudado? ¿Quién los había fascinado y quién nos fascina a nosotros? En el verso 1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Pablo usa el término insensatos, significa que no tienen sus sentidos en orden, pero la palabra quizás más se apega al griego, que sería Gálatas tontos, y sigue diciendo: ¿quién los fascinó? En otra versión dice: ¿quién les ha embrujado? ¿Quién los ha embrutecido? Y desobedecer, alejándose o dudando del Cristo que Pablo les había presentado, crucificado y que ellos ya habían aceptado. Ustedes ya habían comprendido lo que significa la muerte de Cristo en la cruz, como yo se los había pintado de la imagen de Cristo muriendo en la cruz. Pablo los confronta para hacerlos recapacitar que se alejen, porque a los que se van alejado de Cristo. Y posiblemente la respuesta sería: los Gálatas dudaban por los judaizantes, los que hablaban de la circuncisión. No es que hubiesen sido fascinados. Pablo usa una palabra retórica para dar a entender que se habían entusiasmado en otras cosas. O a nosotros nos fascina, o mejor dicho, nos atrae, nos aparta por el pecado. Punto número 2. ¿Qué es lo que realmente pasa cuando recibimos a Cristo? ¿Cómo recibimos el Espíritu y qué es la fe? Esto solo quiero saber de vosotros, dice en el verso 2. ¿Recibiréis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y el verso 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Pablo los confronta, les habla con exigencia para que razonen el por qué se han alejado. Cuando les pregunta si recibieron el Espíritu por obedecer la ley o por guardar la ley o por el oír con fe, en la otra versión dice: déjenme preguntarles, ¿recibieron ustedes el Espíritu por guardar la ley? Por supuesto que no. Dice: ¿el Espíritu Santo vino a ustedes o fueron llenos de él únicamente cuando ustedes creyeron en el mensaje de Cristo? ¿Se han enloquecido después de empezar su vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora quieren llegar a ser perfectos por ustedes mismos o por su propio esfuerzo? Nosotros recibimos el Espíritu o somos sellados en el Espíritu cuando le creemos a Cristo, cuando le aceptamos, cuando le recibimos como nuestro suficiente Salvador personal, cuando hablamos en otras lenguas. Esto es para siempre, pues la salvación no se pierde si cumplimos lo que dice la palabra del Señor: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Ahora, esto no quiere decir que ya estuvo, que no necesitamos más de Dios. Al contrario, debemos de buscar la llenura del Espíritu, tenemos que buscar la santificación, o sea, cada día
parecernos más a Cristo. La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero de la fe habla la palabra en este momento, es la fe para salvación. O sea, que creemos que Cristo, aunque no lo vemos, esto significa que creemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y creemos que Él vendrá por su iglesia. Como vemos, la fe es creer en lo que no vemos. Es un mérito exclusivo del Espíritu de Dios y no nuestro. Ahora, el punto número 3. ¿Vale la pena recibir a Cristo? ¿Qué dice el verso 4? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Pablo les pregunta para hacerles recapacitar de que si había sido en vano haberse hecho cristianos. Les dice, ¿creen ustedes que el haber sufrido por Cristo es en vano? En la otra versión dice, han sufrido tanto por las buenas nuevas, seguramente no es en vano. ¿Van ustedes a tirar todo por la borda? Y el punto número 4. ¿Por qué nos bendice Dios? ¿Por nuestras obras o por nuestra fe? Aquel pues que os suministra del Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El que os suministra el Espíritu y hace maravillas es Cristo. La otra versión dice, les pregunto otra vez, ¿les da Dios el Espíritu Santo y les hace maravillas por obedecer a la ley de Moisés? Por supuesto que no. Lo hace por ustedes, por lo que han creído, porque han creído el mensaje y han creído a Cristo. Que las maravillas que hace Cristo no las hace porque seamos buenos o por vuestras buenas obras. Las hace porque oímos por la fe, porque le hemos creído a Cristo. Lo hace porque le seguimos y porque estamos dispuestos a ser sus discípulos y a vivir en santificación. Quiero concluir, queridos hermanos y amigos, como hemos visto en esta cápsula, nosotros después de haber aceptado a Cristo como hemos sido sellados con su Espíritu, Él lo reconoce y está dispuesto a hacer maravillas por nosotros si permanecemos en Él. Pero venimos nosotros y por cualquier cosa que nos pasa, nos alejamos y queremos tener la toalla, pero Dios en su palabra nos está exhortando a que sigamos adelante, a que nunca nos rindamos, a que no veamos para atrás ni para agarrar impulso, y que Él haga maravillas en nuestras vidas. Así que, amados hermanos y amigos, confiamos en que nuestra confianza no está en nuestras buenas obras, sino en una confianza plena, absoluta en nuestro Señor. Señor, ponemos nuestra confianza plena, absoluta, Señor, en ti, creyendo en tus divinas promesas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.